Bueno, hola chicos, entonces vamos a presentarles la parte de el inventario de referentes culturales y saberes y comportamientos socioculturales del plan curricular del Instituto Cervantes. Entonces, bueno, somos Sofía Velázquez, Karen Rodas y yo, Carol Piñeros. Entonces yo voy a presentar la parte introductoria de los referentes culturales. Bueno, acá se habla que esta parte del inventario corresponde a una de las dimensiones del análisis de la lengua establecidos por el MESER. Dentro de estas dimensiones se incluye la dimensión cultural, que incorpora aspectos relacionados directamente con la lengua, lo cual le permite al alumno tener acceso a una realidad en la que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes que vendrían a conformar la competencia intercultural, lo cual responde al interés del Instituto Cervantes de, pues más o menos demostrar ciertos rasgos importantes de las culturas de España e Hispanoamérica. El inventario pues hace referencia a una base documental no solamente para los alumnos, sino también para quienes deseen utilizar los materiales para el aprendizaje, enseñanza o evaluación del español. Entonces, así bien, pues en el MESER se incluyen ciertos conocimientos y destrezas que vienen a conformar las competencias generales de un aprendiente de lengua. Todo esto, dentro de estas competencias, incluye pues un conocimiento factual, que es desde donde se ven los contenidos incluidos en el inventario, que pues se enfocan más o menos en la geografía, en la política y en la economía de estas sociedades y también en la parte de los rasgos culturales y características de patrimonio histórico y cultural de una sociedad. Pues todo esto con el objetivo de ayudarle al alumno a que pueda comprender cómo se configura la identidad histórica y cultural pues de la comunidad a la que accede a través del aprendizaje de la lengua. Sin embargo, lo que se pretende aquí en la parte de este inventario no es obviamente mostrar de manera muy detallada cada una de las características culturales que conforman a una sociedad, ya que sería un poco complicado, sino que se pretende es mostrar en rasgos generales los referentes que han pasado a formar parte del bagaje cultural de una comunidad. Entonces, dentro de este inventario se incluyen dos aspectos generales que son las creencias y valores y las representaciones y símbolos. Dentro de las creencias y valores, pues entonces se encuentran los efectos de hecho histórico que han marcado o que han dejado una huella en la memoria colectiva de una comunidad. Acá tenemos como ejemplo el río Orinoco y río Duero, correspondientes a dos culturas de habla española, como son España y Colombia. Eh, entonces, lo que se pretende aquí no es solamente mostrar aspectos generales de estos dos ríos, sino también mostrar la importancia de que estos dos ríos han tenido para la conformación de ritos en torno a la sociedad y a la comunidad, pues a las comunidades que se conformaron cerca de estos lugares. Y en un segundo momento, pues entonces tenemos las representaciones y símbolos, que son como una vía de transmisión de imágenes, ideas y conceptos que refieren a ciertos momentos de estas culturas, lo cual pues si son representaciones y símbolos que son compartidas por toda la comunidad, por lo cual pues reflejan una identidad colectiva que hace referencia a la realidad cotidiana de la sociedad. Aquí tenemos pues monumentos emblemáticos o piezas literarias. Me gustaría que pues cuando socialicemos esto en clase, pensáramos en qué tipo de monumentos emblemáticos o piezas perdón, consideran que representan a nuestra cultura colombiana. Bueno, ahora, en términos de la organización del material, lo que yo quise hacer fue hacer una especie de compilado entre los criterios que se tienen para la organización de este material, que vendrían siendo dos: universalidad y accesibilidad, y también se relaciona con tres fases. La primera, fase de aproximación; la segunda, fase de profundización; y la tercera, fase de consolidación. Entonces, dentro del criterio de universalidad se debe tener en cuenta que los contenidos de mayor universalidad se encuentran en la fase de aproximación, que vendrían siendo cosas que, bueno, elementos que se conocen a una proyección internacional. Entonces, por eso tenemos en términos generales ciudades de los países hispanos y exponentes del arte como de manera muy importante de proyección internacional, como lo fue Picasso. En la parte de profundización, pues entonces se pone, ya se habla de elementos más profundos,
de la cultura como diferenciación entre ciudades de los países y autores representativos de diferentes épocas culturales, no solamente los grandes exponentes, sino también los que hicieron parte de la cultura, pero de manera más profunda. Y en la fase de consolidación, entonces hablamos de aspectos diacrónicos de manera más detallada, que vendría siendo, podría ser un recuento histórico de los movimientos literarios de España o de Colombia o de Brasil o de cualquier país hispano o de habla española. Y ya en la parte de criterio de accesibilidad, pues entonces tenemos en cuenta que los de aproximación son los de mayor accesibilidad. En la parte de profundización, entonces tenemos el reconocimiento de ciertos autores y obras, y en la parte de consolidación, simplemente hay que tener en cuenta que son los de menor accesibilidad. Ahora, en esta parte quisiera hacer una acotación y es, o bueno, no, quisiera hacerles una pregunta para que la tengan en cuenta y es como, ¿qué entienden ustedes por accesibilidad? Espero que pues esta pregunta podamos discutirla ya pues en la clase. Y finalmente, en esta última columna, pues entonces se encuentra la conjunción de ambos criterios. Esta conjunción se hace necesaria ya que esto le permite como al inventario hacer una gradación más específica de los contenidos. Entonces, en la fase de aproximación se tienen nombres de técnicas, productos y temáticas con proyección internacional, una vez más. En la fase de profundización, pues entonces son aspectos ya más detallados de siglos XX y XXI que son más cercanos. Y en la fase de consolidación, pues entonces se tienen una percepción, una visión histórica con percepción diacrónica de ciertos hitos históricos fundamentales para la historia y la cultura de estas sociedades. Los contenidos de este inventario se organizan en tres apartados. El primero, conocimientos generales de los países hispanos, incluye aspectos relacionados con el conocimiento factual de las características geográficas, demográficas, económicas, políticas, entre otras, de los países hispanos. Este es un conocimiento de tipo enciclopédico o universal, por lo que allí entrarían conceptos como qué moneda se utiliza en el país o, por ejemplo, que el tipo de transporte público más utilizado en Bogotá es el Transmilenio. De esta misma manera, recoge las creencias, valores, representaciones y símbolos asociados a hechos y realidades culturales a nivel general, como la importancia de la Semana Santa en ciudades como Popayán, en la que tiene una gran importancia. El segundo apartado, acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente, incluye hitos fundamentales de la historia, de la sociedad y de la cultura de España y de los países hispanos, así como las personalidades con proyección internacional y los personajes históricos y legendarios, los cuales personalizan y simbolizan la historia de estos países. Un ejemplo podría ser Gabriel García Márquez en el caso de Colombia o Pablo Picasso en la cultura española. El tercer apartado, productos y creaciones culturales, recoge entonces las tendencias artísticas y culturales que conforman el patrimonio cultural tanto de España como de Hispanoamérica, así como sus autores y sus creaciones. En este apartado se hace un gran énfasis en el cine y especialmente en la literatura en comparación con otras actividades artísticas, ya que en el plan curricular se ha procurado reflejar lo mejor posible la realidad de la práctica del aula. Y allí estas dos manifestaciones constituyen una base de material particularmente significativa. En cuanto a los saberes y comportamientos socioculturales, en la introducción a los referentes culturales se hace alusión a la dimensión cultural y cómo se relacionan con los niveles que están estipulados según el marco común europeo. Entonces nos habla que los contenidos que se seleccionan son estrictamente seleccionados teniendo como base un conocimiento desde la experiencia en una sociedad determinada. Estas especificaciones se dan en España únicamente, ya que es muy difícil hacer una selección y gradación de contenidos socioculturales que envuelvan a todos los países de habla hispana, porque
esta selección de contenidos tienen que ver con un acercamiento de primera mano acerca de la vida cotidiana, los usos, las costumbres, los estilos de vida. Es por eso que se vuelve una tarea muy, muy complicada para tener un mismo análisis en los que estén todos los países de habla hispana. Además de esto, en el segundo nivel, mediante los proyectos de investigación y según los intereses que tengan los estudiantes, es posible que tengan acceso a una nueva realidad social y cultural de los diferentes países de Hispanoamérica. Sin embargo, hay mucha falta de estudios en la enseñanza y difusión del español. Es por eso que esto implica que haya una recopilación y tratamientos de datos que ayudan a hacer una composición de una visión actual y adecuada de estos países de habla hispana. Sin embargo, cuando alguien quiere llevar a cabo algún tipo de selección y distribución de contenidos respecto a alguna comunidad, zona geográfica concreta de estos países de Hispanoamérica, siempre será necesario que los alumnos y las características de la situación que se expuso, que en la situación de enseñanza y aprendizaje se utilicen como base esos datos que se recogieron previamente. Bueno, además de esto, hay que comprender que los saberes son conocimientos concretos en los que el estudiante puede responder a unas preguntas como qué es, dónde, cuándo, cómo, quién, dependiendo a lo que esté aprendiendo. Entonces, se encuentran unas categorías que son descritas y también unas formas de organización de la sociedad en las que van a estar inmersos los estudiantes. Aún así, los saberes están conectados o asociados a creencias y valores de un grupo social determinado, de el lugar en el que se está estudiando. Y allí mismo se desarrollan unas normas y unos valores morales sobre diferentes aspectos precisamente de la sociedad y de la cultura en la que se encuentra. Los conocimientos son indispensables precisamente para tener una comunicación eficaz y que el alumno pueda ser capaz de utilizar sus competencias lingüísticas dependiendo en la situación en la que se encuentre. Entonces, el estudiante va a ser capaz de saber en qué momento puede utilizar un vocabulario específicamente cuando está con sus amigos o cuando está viendo una serie de televisión, entonces es capaz de reconocer el vocabulario, el tono, eh, pues varias características de la lengua. También se desarrolla un esquema en la que se unifican los distintos aspectos socioculturales. Estos están reunidos en el inventario y este inventario también está pues paralelamente trabajando con las nociones específicas que están que pues tienen el orden y la selección de los contenidos que se van a ver. También se encuentran las convenciones sociales en las que están las funciones lingüísticas, el registro, la cortesía verbal, el vocabulario, en los que va a estar el estudiante y también esta unificación que se ve en el inventario ayudan a para hacer una referencia de los otros inventarios como el de funciones y el de técnicas y estrategias pragmáticas que lo vimos ya previamente.
Bueno, hay tres fases del aprendizaje en el que el primero es una aproximación y habla precisamente de las experiencias cotidianas en las que va a estar el estudiante. La segunda y la tercera fase están muy relacionadas. eh, en la segunda fase es la profundización y la tercera la consolidación, en el que el estudiante ya puede hacer un análisis sistemático de estructuras y fenómenos culturales, de los hábitos y rituales de una cultura en específico, la ampliación de las experiencias socioculturales inmediatas y los temas de su interés personal. En este también aparece la posibilidad de que el estudiante entienda en qué momentos se están dando los malentendidos, las discusiones y todo eso. Aquí los contenidos del inventario también se organizan en tres apartados. En el primero, condiciones de vida y organización social, se recogen aspectos relativos a la vida diaria como las comidas y bebidas, cuándo comen las personas, qué comen, cuántas veces al día, etc. Los horarios, por ejemplo, en el campo laboral, el saber cuántas horas se debe trabajar, o en el de los servicios, saber a qué hora abren y cierran bancos o tiendas, etc. Y las actividades de ocio, como por ejemplo saber cuáles son las más comunes, si es una sociedad que se inclina por el deporte o el arte, etc. También incluye aspectos relacionados con las condiciones de vida, como el nivel de vida de las personas, si tienen acceso a una vivienda, a servicios como agua potable o internet, si existen medidas sociales de atención y apoyo al ciudadano por parte de las entidades gubernamentales, entre otras. Aquí quería mencionar que si, por ejemplo, hablábamos del transporte público desde los referentes culturales, teníamos un conocimiento factual de la red de transporte, como que en Bogotá se usa Transmilenio. ¿Sí se acuerdan? En este caso, desde los saberes y comportamientos culturales, ya podríamos hablar de aspectos relativos a los comportamientos y convenciones sociales que se perciben en el uso del transporte, como por ejemplo saber cuáles son los horarios de funcionamiento o saber qué no se debe comer dentro del bus. Con esto también quería aclarar que dentro del plan curricular puede haber referencias cruzadas en los inventarios de diferentes apartados, dada la complementariedad de los contenidos presentados en estos. El segundo apartado aborda las relaciones interpersonales, en donde se incluyen los saberes, las convenciones sociales y los comportamientos que regulan la estructura social y las relaciones entre sus miembros, como las relaciones entre sexo, las relaciones generacionales, familiares, de amistad, en el ámbito laboral, entre otras. Estas relaciones se abordan desde los 4 ámbitos en que el Marco Común Europeo de Referencia divide la esfera social, los cuales son el personal, el público, el profesional y el educativo. Aquí se podría evidenciar, por ejemplo, que el comportamiento que tiene un hombre al hablar con una mujer es diferente a si estuviera tratando a otro hombre, o que la relación entre el jefe de una empresa y sus empleados puede ser en algunos casos cercana o en otros formal y distante. Por último, está el apartado de identidad colectiva y estilo de vida, en el cual se incluyen todos los aspectos que permitan a los individuos sentirse parte integrante de una sociedad. Siendo así, tiene que ver con las convenciones sociales respecto a los saludos y las despedidas, por ejemplo, cómo saludar a una persona conocida o desconocida, aspectos de comportamiento en determinados actos sociales, como celebraciones, fiestas e invitaciones como bodas, cumpleaños, etc. También en rituales colectivos, como en ceremonias y prácticas religiosas, que se puede o debe hacer o no en una misa o en el nacimiento de un bebé o en un funeral. Y asimismo se tiene en cuenta la participación de cada persona en la esfera social y las tradiciones, tanto las que perviven como la Navidad o las que son cuestionadas por los nuevos estilos de vida y de relaciones. Por ejemplo, las corridas de toros, que efectivamente hacen parte de la identidad colectiva de una cultura, pero que ahora su práctica es bastante debatible por los nuevos estilos de vida que han adoptado las nuevas generaciones.